una reflexión, una palabra, un pensamiento. Como decía José Luis y como decía Digna, nos conocemos hace mucho tiempo. Miren que hablo delante de mucha gente, porque cumplo diferentes roles, pero venir a la comunidad que presiden nuestros hermanos me moviliza porque siempre recuerdo a José Luis como un profesor, y eso moviliza y demasiado. Después, ser franco, decir que, como decía Digna, uno llega a la casa del Señor y llega cansado muchas veces, llega con diferentes pesares que hasta provocan aflicción. La verdad que tenemos muchos motivos para estar afligidos, y es una gran fuente de agua viva, como cantábamos en un momento, llegar a la casa del Señor y recibir sus fuerzas y fortalecerse en el Espíritu. Ha sido una semana bastante movida. Seguramente José Luis, Digna le habrán contado. Cumplimos, aparte de ser pastor de la comunidad evangélica Fe y Vida, también acompaño a los trabajadores, a las trabajadoras, particularmente de la vía pública, en la ciudad de Buenos Aires, organizando a los vendedores ambulantes, a los banteros, a los feriantes, a los artesanos, que tan mal la pasan en la ciudad, una ciudad que expulsa permanentemente a los que menos tienen, una ciudad que es pensada para pocos, y entonces suceden muchas cosas. Suceden que los trabajadores que han sido expulsados de la fábrica y van a la calle a vender algo para poder parar la olla, la policía, y mejor dicho, para no ahondar en el tema, se desata toda una persecución que pone en jaque la vida de muchas familias. Sucede que la gente deja o ya no puede pagar el alquiler y tiene que reducirse. Si estaba en una casa, se va a un departamentito, y el que estaba en el departamentito se va a un hotel, y cuando ya no alcanza para el hotel se va a la villa y termina siendo preso de las mafias inmobiliarias. De la villa ya no alcanza, entonces se va al primer, segundo, tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, y ese es el espiral de expulsión que tiene la ciudad, y en esa realidad estamos inmersos nosotros como comunidad, y honestamente nos es imposible no vivir o no pregonar un evangelio encarnado en la realidad que nos toca. Sé de la tarea que realiza la comunidad de la Casa de Oración Fuente de Gozo, y siempre cuando encontramos esa sintonía con diferentes comunidades, uno la verdad que se siente en casa, saber de que este lugar no solamente nuestros hermanos, nuestras hermanas vienen a fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas, sino que también encuentran otras herramientas que les permiten fortalecer la mesa con un plato de comida, con un bolsón de alimento, con diferentes propuestas que va construyendo la comunidad en el camino. Y eso es bueno porque habla de una comunidad no solamente abierta, sino que habla de una comunidad sensible, habla de una comunidad en el espíritu, ¿no? Habla de una comunidad que se hace eco del dolor, que intenta estar en el momento de conflicto y de desesperanza de nuestros hermanos, y hace más cercano a ese Jesús obrero, trabajador, que cantábamos hace un momento. Tengo un texto para compartir que a lo largo de la semana
estuve teniéndolo en mente, leyéndolo, compartiéndolo con algunos hermanos, con trabajadores, con trabajadoras. Es un texto muy conocido que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, desde el versículo 14 en adelante. Es un texto que Jesús recrea, es el texto de Isaías 61 que Jesús lo actualiza, pero vayamos al texto y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era de costumbre. Se puso en pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llega la noticia de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia del Señor salía de sus labios. Y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho médico: cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos cuentan que hiciste en Capernaum. Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su tierra o en su patria. En verdad, les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con la intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor para nosotros. Como decía al principio, Jesús recrea, actualiza el texto de Isaías y deja en claro, o mejor dicho, define cuáles son las claves misioneras que Jesús iba a tener, cuáles eran las opciones que Jesús iba a realizar, pero también revela el programa político que tenía Jesús. Pero hay algo que queda más claro aún en el texto. Y queda claro desde el principio que no es posible hacer absolutamente nada sin la unción y sin la fuerza del Espíritu. También queda claro que los pobres son los destinatarios preferenciales de Jesús.
queda claro que la realidad de esclavitud, la realidad de opresión, de manipulación ciega que padecía el pueblo de Jesús, o el pueblo de aquel entonces, debían ser transformadas en buenas noticias de liberación y de fraternidad. Y ahí quiero detenerme un poquito. Porque lo que marca el texto es el rol profético de Jesús. El rol profético de Jesús. El rol profético tenía que ver con el pedido de justicia. Pero también tiene otras vertientes, como la más apocalíptica, que señala que hay que destruir el sistema que oprime y que esclaviza, generando muerte. Y los profetas actuaban según la coyuntura. Yo creo que si hoy nos sentamos acá y pensamos nuestra coyuntura, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de profetismo nosotros tenemos que realizar hoy, ¿no? Porque hay un sistema muy perverso, muy violento, muy diabólico, que es el que daña y pone en jaque la vida permanentemente de todas las personas. Y ahí creemos que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos un rol fundamental en la vida de nuestra sociedad. Si nosotros tuviéramos que describir con palabras la realidad que circunda aquí don Juan de... ¿Cómo se llama la dirección? Capitán Juan de San Martín. Capitán Juan de San Martín, 2551. ¿Cuál es la realidad que circunda este lugar, esta casa de oración? Y nos vamos a dar cuenta que son las mismas dificultades, dolores, pesares, sufrimientos que padecemos casi la mayoría de los que estamos aquí. En cuestiones materiales sobre todo, y en cuestiones espirituales. Y que haya una comunidad inserta, encarnada, en el barrio, en el territorio, en una ciudad. Es un signo de esperanza. Es un signo de esperanza. Y me atrevería a decir que es un instrumento de salvación comunitaria, donde se ejercita la misericordia, y esa acción de la misericordia atenta contra la lógica de un capitalismo infernal que hay, que impera en el mundo en el cual vivimos. El ejercicio de la misericordia. No estoy hablando de caridad. Galeano decía que la caridad viene de arriba hacia abajo y la solidaridad es entre pares. Y esa solidaridad es la que Jesús ejercita permanentemente con los suyos, con sus hermanos, con el pueblo, sobre todo con los pobres y con los trabajadores. La profecía no solo puede estar, mejor dicho, la profecía no puede estar atada a cuestiones institucionales. El rol profético debería estar atado solamente a la fuerza del Espíritu, que es el único que da la libertad para decir y hacer las tareas del reino. Decía el texto que leíamos al principio que Jesús enseñaba en la sinagoga de los judíos
y todos lo alababan. No dice que estaba enseñando Jesús, pero podemos deducirlo. Jesús tenía una propuesta, Jesús tenía un proyecto, que por momento aparece como el reino de Dios, por otro momento aparece como el reino de los cielos, pero ese es el proyecto, que es un proyecto de vida, es un proyecto de vida para todas las personas y para toda la persona. Y ahí se terminó toda posibilidad de discriminación. Ahí se terminó toda posibilidad para que como comunidad nos transformemos en herramientas expulsivas. Jesús tenía un proyecto. Y ese proyecto lo sembraba por doquier. En sus pasos, en sus acciones, en su palabra. Todo el tiempo hablando de su propuesta. Yo no sé cuántas veces aparece en el Evangelio Jesús hablando del reino de Dios. Por lo que leo, un sinfín de veces. Era lo único que ocupaba mucho tiempo en la cabeza y en la palabra de Jesús. Viste que hay personas que son redundantes en lo que hablan y que siempre vuelven a... ¿no? Y que de alguna manera ahí queda develado cuál es su preocupación o qué es lo que ocupa tanto tiempo o tanto lugar en su corazón, en su cabeza, ¿no? Bueno, Jesús lo que ocupaba mucho lugar era la propuesta del reino de Dios. Una sociedad fraterna, justa, sorora, una sociedad antijerárquica, antitributaria, una sociedad que habla verdaderamente de lo que decía San Pablo del nuevo hombre. Una sociedad construida desde otro lugar. Relaciones humanas construidas desde otro lugar. Relaciones sociales, políticas, económicas, construidas desde otro lugar. ¿Y cuál es ese otro lugar si no es lo que cantamos? El amor y la solidaridad. Entonces Jesús ahí, en la sinagoga, desenrolla el libro y comienza a decir las palabras de Isaías, actualizando el texto a su momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año de gracia del Señor. Como decía al principio, lo que queda claro es que nada de eso que describe Jesús era posible sin la unción y sin la fuerza del Espíritu. Pienso en toda la tarea que tenemos por delante como cristianos, como creyentes. La realidad que vivimos va empujando a las comunidades evangélicas a tener un rol. Ya es imposible mantenerse al margen. El tema es cómo. Y el tema es con quién.
Cuando uno mira la comunidad, una comunidad como esta, como la nuestra, como tantas otras, se da cuenta que es parte del pueblo organizado, que es una forma organizativa más, donde la centralidad es la fe. Pero es otra forma organizativa que tiene el barrio. Porque acá no solamente vienen a saciar esa sed espiritual, sino también vienen y son parte de la comunidad los conflictos, las penurias que nos toca tristemente vivir como hombres y mujeres trabajadores, pobres. ¿Cuánta tarea que tenemos por delante? Jesús fue ungido por el Espíritu e hizo una opción. ¿Viste que se habla de la opción por los pobres? Bueno, Jesús no hizo solamente una opción por los pobres. Hizo una opción como pobre, que es diferente. Hizo una opción como pobre y por los pobres. Pero fue ungido por el Espíritu. Y eso fue lo que llevó a Jesús a revolucionar la vida, los pueblos y el mundo. Y yo creo que esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos, aquellos que intentamos de alguna manera abrazar una pizca del proyecto de Jesús. Revolucionar la vida, revolucionar los pueblos, revolucionar el mundo. No puede ser que la presencia de alguien que abrace el proyecto de Jesús pase desapercibida en el barrio, en la escuela, en el trabajo. No puede ser. Hay un estilo, hay una propuesta de vida que nos impulsa a dar testimonio. ¿Y cuál es el testimonio que damos? El testimonio del amor, de la fraternidad, de la sororidad. Pero también damos testimonios cuando nos rebelamos ante las injusticias, cuando denunciamos la violencia, cuando decidimos no quedarnos callados ante el hambre. Por eso me alegra la tarea que venimos haciendo con el pastor José Luis, con Claudio y con tantos otros pastores y comunidades. Me alegraba mucho ver a nuestro hermano Gerardo Oberman allí en el Congreso hablando y denunciando el hambre que castiga y que golpea nuestros barrios y exhortando a los diputados y a las diputadas con el texto cuando Jesús les decía a aquellos que querían despedir a la multitud con hambre, denle ustedes de comer. Estuvimos allí, cumpliendo un rol profético. Amén. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo. ¿Despierta aplausos? ¿No? ¿Despierta reticencias? Y despierta repudios. Mirá lo que le pasó a Jesús con sus paisanos. En la sinagoga, hablando del reino de Dios, enseñando, y desenrolla el libro de Isaías y se atreve a actualizar el texto y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y no solamente eso, describiendo la tarea y poniendo en claro a qué se iba a dedicar él, cuáles eran las claves misioneras, cuál era su proyecto político, cuál iba a ser su quehacer, sino que se atreve a decirle, porque todos quedaron mirándolos con los ojos fijos, y se atreve a decirle: hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llega la noticia de ellos.
Y al finalizar, dice que todos se indignan de una manera al escuchar las palabras de Jesús, que se levantaron y empezaron a empujarlo y lo sacaron del pueblo y lo llevaron a un barranco, a un cerro, con la intención de tirarlo desde allí. A ninguno de los profetas le fue bien. A Jesús tampoco. A veces es preferible obviar esos textos bíblicos que nos animan a tener un protagonismo en la sociedad en la que vivimos. La pastora Digna decía, hay que orar por nuestro país. Sí. San Pablo nos anima a que podamos orar por lo que están en inminencia, por lo que, ¿no? Y explica el propósito y dice, para que podamos vivir ¿cómo? Quieta y reposadamente. Hay veces que la oración no alcanza. Hay una canción de Ali Primera que decía, Claudio se va a acordar, no basta rezar, no basta orar, hace falta muchas cosas para construir la paz. Cuando cantábamos sobre la paz, pensaba en la paz que nosotros creemos. La paz en la que nosotros creemos no es la paz del cementerio. La paz en la que nosotros creemos no es la ausencia del conflicto. La paz en la que nosotros creemos no es la cosquillita en la panza por escuchar una canción de Arjona. La paz en la que creemos no es la del holocausto, no es la de las dictaduras. La paz en la que nosotros creemos es la que es fruto de la justicia. Amén. Y eso termina siendo como un parto. Hay que pujar. Hay que pujar. Obviamente tendremos dolores como pueblo. Pero tiene que nacer esa paz como fruto de la justicia entre nosotros. Hay que pujar. Yo le voy a confesar algo, Dina está grabando. ¿Vieron lo de los shopping? El lío que se armó con lo de los shopping. Bueno. En la Galería de los Pacíficos fui uno de los que llevó a los trabajadores de la vía pública. Entramos al shopping. Porque hay un cerco mediático y alguien tiene que romper el cerco mediático. Es como que Boulogne, San Isidro esté blindado mediáticamente y nadie habla del intendente y el intendente es un desastre. Yo sé que acá no pasa, ¿no? Y es un desastre, ¿no? Y nadie habla. Y todos hablan del gobernador, del presidente, pero nadie habla del intendente de San Isidro, ¿no? Bueno, en la ciudad pasa, acá yo sé que no. Y es mucho el sufrimiento que hay en la ciudad. Entonces fuimos a contarle a los que van al Patio Bullrich, a los grandes shopping. Sabe que todavía tengo una puñalada acá en la garganta. Por hacer tiempo me tuve que tomar 2 cafés ahí adentro. No se imagina lo que me dolió. 20, 25 pesos. Sí, seguro. Y allí anunciamos, y ahí le contamos a gente, a familias con un poder adquisitivo muy alto, que la Pastoral Social Católica, que la Pastoral Social Evangélica, que la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que los curas de la Opción por los Pobres, que la Federación Luterana,
se habían pronunciado pidiendo junto a los trabajadores y los movimientos populares que era necesario declarar la emergencia alimentaria. Y obvio, nunca falta el que quiere echar a Jesús. Nunca falta el que se irrita porque se encuentra frente a un espejo, porque se da cuenta de que todo lo que a él le sobra, a ese que vino ahí, justamente a él es que le falta. Pero pudimos cumplir ese rol profético, sin violencia, pacíficamente. Y decir claramente, como dice el proverbio, que cuando el impío, el perverso, el violento está en el poder, el pueblo lógicamente gime, llora, se duele. Pero cuando los justos gobiernan y están en el poder, el pueblo se alegra. Hace muchos, pero muchos años que nuestro pueblo no está alegre. Por momentos tuvimos alguna, ¿cómo se llama cuando? Un intento de sonrisa, ¿cómo se dice? Casi que se nos dibuja una sonrisa en algún momento. Pero nunca dejamos de llorar. Y hay que decir basta. Y los cristianos y las cristianas tenemos un rol. Las comunidades tienen un rol. Las comunidades nuestras tienen que transformarse permanentemente en lugares de alivio, en lugares de encuentro, en lugares donde la vida se multiplique, en lugares donde nuestra conciencia se eleve, en lugares donde la palabra de Dios cumple un rol fundamental a la hora de construir nuestras comunidades como ensayo de ese reino que Jesús pregonaba. Entonces, para terminar, me pregunté toda la semana si vivo la experiencia de ser ungido, de ser lleno del Espíritu. Me lo pregunté durante toda la semana, mientras marchábamos con los trabajadores, mientras fuimos al shopping a denunciar y a pedir la emergencia alimentaria. Me lo preguntaba en la asamblea junto a los trabajadores. Me lo preguntaba en mi casa, me lo preguntaba junto a mi comunidad. Si estamos viviendo con intensidad el evangelio que pregonamos. Si verdaderamente vivimos con intensidad ese evangelio. Me preguntaba, si esa experiencia de la que hablamos los pentecostales, sobre todo, de la llenura del Espíritu, del avivamiento. Bien, hermano, la comunidad de los Hechos muestra claramente que el fruto, la señal del Espíritu no era que estaban todos tirados medio borrachos, era que empezaron a amarse. Era que partían el pan con alegría, con sencillez de corazón. Se juntaban en el templo, se juntaban en la casa. Nadie tenía lo suyo para sí. De cada cual se esperaba según su capacidad y a cada cual se le daba según su necesidad. ¿Y sabe lo que pasaba con el pueblo? Se alegraba. Porque el Señor iba añadiendo a esa nueva comunidad hombres y mujeres, personas, donde a través de esa experiencia con el Espíritu
se transformaban en personas nuevas y libres. Y creo que de eso se trata. Estamos en un tiempo donde nuestra fe se pone a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba? Al servicio de quien esté. Según al servicio de quien esté. Si es para fortalecer un sistema que cada vez amenaza más la vida, la creación, que nos pone en jaque permanentemente, que nos empuja a un consumismo desaforado. O está apegada al pueblo, a sus luchas, a sus dolores, a sus esperanzas. Creo que es un buen momento para pedirle al Señor que desde nuestro lugar que derrame de su Espíritu sobre nosotros. Amén. Y nos haga hombres, mujeres libres, nuevas, pero también rebeldes como Jesús, también inconformes como Jesús. ¿Qué tal si oramos? Amén. Amén. Y pensamos en todo lo que vimos en la semana. ¿Sabe que yo soy hijo de una generación a la que se la desaparecía? Me crié con el neoliberalismo en las tripas. Y veo el tiempo que vivimos hoy y como que tengo un déjà vu hacia 30 años atrás. No puede ser que no seamos interpelados cuando vemos un niño en la calle, un hombre grande pidiendo. No puede ser. Una vez un pastor, se debe acordar, no voy a decir el nombre, de Mar del Plata, me dice: Jesús me llamó a predicar el Evangelio, no los derechos humanos. Cuánta necedad, hermanos. Que nuestras comunidades sean lugares de alivio para el alma, para el cuerpo. Yo sé que acá es así. Sé que esta puerta la golpean hasta alta hora de la noche pidiendo un paquete de fideo. Que esa generosidad, que ese amor, que ese compromiso siempre esté con la mano abierta. Porque son muchos los que sufren, los que lloran. Así que te invito a que nos podamos poner de pie. Si podés ponerle una mano en el hombro al que tenés al lado, tomarlo de la mano, abrazarlo. Dios Padre y Madre nuestro, que estás aquí entre nosotros. Amén, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Sí, Señor. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Gracias por este lugar. Queremos rogarte, Señor, como comunidad reunida, que derrames de tu Espíritu sobre nosotros. Amén, Señor. Que nos unjas con tu Espíritu, Señor,
para dar buenas noticias a los pobres, a los débiles, para anunciar la libertad a los cautivos, para decirle a los ciegos que pronto van a ver, Amén. para poner en libertad a los oprimidos y para pregonar tu gracia en este siglo. Amén, Señor. Bendícenos, Señor, bendice la tarea de esta comunidad. Amén. Que esta experiencia con tu Espíritu los lleve, Señor, a cumplir ese rol profético y pastoral en este barrio, en Boulogne y en todo San Isidro. Amén, Señor. Que la fuerza de tu Espíritu transforme cada día este lugar en una comunidad de encuentro, en un espacio de alivio, donde los débiles, los vulnerados, encuentran herramientas, Señor, para tener una vida digna. Sí, Señor. Señor, te pedimos por la tarea que realizamos juntos como Pastoral Social Evangélica. Amén, Señor. Ayúdanos, Señor, a contener la tarea social que realizan nuestras comunidades como parte del anuncio del Evangelio en el que creemos. Ayúdanos a mediar e intervenir en los conflictos que van atravesando los trabajadores, porque este sistema injusto los explota y los expulsa. Ayúdanos, Señor, a construir esa herramienta tan necesaria en estos tiempos. Oramos por nuestro país. Sí, Señor. Te agradecemos porque hoy se ha votado la media sanción de la emergencia alimentaria. Gracias, Señor. Danos fuerza, Señor, para seguir luchando, no solamente por la emergencia alimentaria, sino para que cada familia tenga un techo que lo cobije, cada campesino tenga un pedazo de tierra donde trabajar, y que cada trabajador tenga sus manos ocupadas y fruto de ello cobre un salario digno para vivir esa vida abundante, Señor, que tú nos has propuesto. Sí, Señor. Te agradecemos, Jesús, porque estás entre nosotros. Amén. Porque tu Espíritu, Señor, nos abraza. Porque tu Espíritu nos rodea, Señor. Gracias. Bendigo a mis hermanos. Bendigo esta comunidad. Amén. Bendícenos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén.